buenos días, amables televidentes. Una vez más, estamos llegando hasta usted por medio de este canal de televisión, CIAR, de Ministerio CIAR TV, en este programa llamado Buenas Nuevas, un programa auspiciado por el periódico cristiano Buenas Nuevas de Cristo, una publicación que desde hace 11 años tenemos, por gracia de Dios, el privilegio de estar publicando y distribuyendo aquí en la parte noreste de nuestra amada República Mexicana, que son ciudades como Reynosa, Río Bravo, Progreso, Matamoros, Vallehermoso y algunos puntos circunvecinos. En esta ocasión estamos con la firme intención de compartir con ustedes algunos artículos que hemos publicado que durante estos 11 años, en especial o específicamente durante el primer año de esta publicación. En esta ocasión traemos la publicación número 3, la edición número 3 de diciembre del 2002. Y vamos a tener el privilegio, el gusto, el placer de compartirles algunos artículos realmente interesantes que, como usted podrá ver, no han perdido vigencia. Pero antes de eso quisiera yo reiterarles, como en cada ocasión que he estado aquí, que en Buenas Nuevas de Cristo, que es un tabloide de 24 páginas con 8 páginas a color, hay espacio para publicar alguna idea, algún testimonio, alguna reflexión, algún artículo que Dios haya puesto en su corazón. Si usted quisiera o desea que algo que Dios le haya dado, que usted haya escrito, sea publicado, bueno, aquí hay un espacio, aquí hay un foro en el cual usted puede hacer llegar a miles, puesto que nosotros tenemos ya desde hace algunos años más de 10,000 lectores por mes. Entonces usted podría llegar a todos esos lectores con sus escritos. Solo tiene usted que enviarlos a buenasnuevas2003@hotmail.com. Repito, el correo electrónico es buenasnuevas2003@hotmail.com. Con atención a un servidor, Francisco Sánchez Rivera, que pues por gracia de Dios estamos como director editorial de esta publicación. Sería para nosotros un privilegio el poder publicar alguno de los escritos, bueno, que estoy ahorita pues mencionando. Si usted quisiera enviarnos, sería para nosotros un gustazo el poder transcribir eso y hacerlo llegar a todos nuestros lectores. Le doy gracias a Dios por el privilegio que se me concede de estar aquí, y sin más preámbulo, bueno, pasaremos a compartirles a ustedes un artículo muy interesante que publicamos en este número en esta edición número 3 de diciembre del 2002. Es un artículo escrito por un hombre muy especial que fue miembro o es miembro de una asociación evangelística llamada CEPEC, Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos, por sus siglas en español. Robert A. Laidlaw, este varón, un empresario muy conocido y muy importante, escribió algunos artículos y un fragmento de un libro que él escribió es ¿Cómo saber si Dios existe? Es un tema muy interesante, pero él enfocado
desde el punto de vista de una persona culta, de una persona muy racional. Ve usted lo que él escribe. Tengo la convicción innata de que Dios existe, a pesar de las veces que mi intelecto trataba de producir las razones que probaban que Él no existía, o las veces que he deseado no creer en la existencia de Dios. Esa pequeña voz volvía y volvía, tal como te ha llegado a ti en los momentos más tranquilos y serios de tu vida. Y mientras observaba a otros, me daba cuenta de cuánta gente buscaba a Dios, buscando en la religión el modo de aquietar esa misma vocecita que había hablado dentro de mí. Es cierto, hay muchos que no creen en Dios, pero para mí los problemas de incredulidad son peores que aquellos problemas causados por creer en Él. Creer que la materia muerta produjo vida, que materia viviente produjo la mente, que la mente produjo la conciencia y que el caos de la casualidad produjo el cosmos del orden, como nosotros lo vemos en la naturaleza. Todo esto parece necesitar más que fe, credulidad. El presidente de la New York Scientific Society una vez dio 8 razones por las cuales cree en Dios. La primera fue esta: tomen 10 monedas idénticas y márquenlas del 1 al 10. Colóquenlas en su bolsillo. Ahora saquen una. Hay una posibilidad de 1 en 10 que saquen el número 1. Ahora vuelvan a colocarla en su bolsillo y saquen otra. La probabilidad de que salga el número 2 no es de 1 en 10, sino de 1 en 100. Con cada moneda que saco, la probabilidad de que sean números correlativos se multiplicará por 10. Así que la probabilidad de que el 10 siga al 9 es de 1 en 10,000 millones. Me pareció tan increíble que enseguida tomé papel y lápiz y comprobé yo mismo que era cierto. Por eso dijo George Gallup, estadístico americano: puedo probar la existencia de Dios estadísticamente. Tomen como ejemplo al cuerpo humano. Las probabilidades de que todas sus funciones se cumplan es una monstruosidad estadística. Seguramente nadie desea basar su futuro eterno en una probabilidad monstruosa. Tal vez sea por eso que la Biblia dice en Salmos capítulo 14 versículo 1: dice el hombre necio en su corazón, no hay Dios. Pero consideremos el problema desde otro punto de vista. Supongamos que estamos parados en un aeropuerto mirando cómo se acerca un gran jet listo a aterrizar. Y yo empiezo a decir: mucha gente piensa que ese avión es el resultado de planos que han sido cuidadosamente diseñados por alguien. Pero yo sé que no es así. Realmente no hubo nada de inteligencia aplicada a ello. De alguna manera extraña, el metal surgió de abajo de la tierra y se convirtió en planchas de metal lisas, y luego esas planchas de metal empezaron a moldearse y a unirse hasta formar el fuselaje, las alas y la cola. Luego, después de mucho tiempo, crecieron los motores en su lugar, y un día algunas personas descubrieron el avión así, ya listo para volar. Lo más probable
es que me considerarían un lunático y se apartarían de mí lo más lejos posible para no escuchar mis estupideces. Porque todos saben que donde hay un diseño, tiene que haber un diseñador. Y habiendo visto otros productos de la mente humana, tales como el avión en cuestión, están seguros de que fue planeado por la inteligencia humana y construido por la habilidad humana. Pero aún así, hay hombres profesionales de altos estudios que nos dicen que todo el universo apareció por casualidad, que realmente no hubo inteligencia superior involucrada. Ellos declaran que no hay otro Dios salvo la naturaleza. Aunque también hay mucha gente que cree que Dios es trascendente. Es decir, que aun cuando se revela a sí mismo por medio de la naturaleza, esta es expresión de su poder y sabiduría, Él mismo es más grande que el universo. En cambio, lo único que pueden ofrecernos los ateos es el enigma de un diseñador, de un diseño sin diseñador, de una creación sin creador, de un efecto sin causa. Cualquier ser pensante cree en una serie de causas y efectos de la naturaleza, donde cada efecto se convierte en la causa de otro efecto. La aceptación de este hecho, lógicamente, nos hace admitir que debe haber un principio en cualquier serie. Nunca puede haber existido un primer efecto sin una primera causa. Esta primera causa, para mí, es Dios. Aunque el hombre ha descubierto muchas de las leyes que gobiernan la electricidad, el científico más inteligente que usted busque no puede realmente definirla. Entonces, ¿por qué creemos que existe? Porque vemos la manifestación de su existencia en nuestros hogares, en nuestras oficinas y en todo lugar. Aunque no sé de dónde proviene Dios, debo creer que Él existe, pues veo las manifestaciones de que existe en cualquier parte que miro. El hombre tiene muchas preguntas, pero las respuestas indican que todo aquello tan bien ordenado y tan perfectamente creado como son nuestra tierra y nuestro universo, deben de tener un creador, un diseñador supremo. Cualquier cosa tan ordenada, tan perfecta, tan balanceada, tan majestuosa como lo es la creación, solo puede ser el resultado de una idea divina, de un creador superior. ¿Usted qué opina, amable televidente? Interesante el artículo, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien diga que todo surgió por casualidad y con el tiempo, que las cosas se hicieron solas? Pero bueno, eso queda a su criterio y pues nosotros solamente compartimos lo que hemos publicado durante todos estos años. Ahora bien, vamos a compartirles un artículo de algo también muy actual. Fíjese que estos artículos fueron publicados hace 10 años. Este es un tema que está cobrando mucha vigencia actualmente porque pues se están cumpliendo las profecías y hay pues grupos que hablan de un nuevo orden mundial y cosas así. Y dentro de este nuevo orden mundial existe una situación llamada la nueva era. Así es que este es un artículo escrito por Ron Carlson y Ed Decker. Dice así: se ha dicho y escrito tanto últimamente sobre el movimiento de la nueva era
que casi hace falta un directorio para poder ordenar todo el material. ¿Qué es la nueva era? Es difícil formular una definición, aún buscándola en una gran cantidad de libros y artículos que hablan del tema. La nueva era tiene sus propias definiciones sobre las cuestiones espirituales, y a continuación les daremos algunas de ellas. Número 1. Dios. Según la nueva era, no existe Dios personal alguno, solo una fuerza cósmica de la cual nosotros somos un fragmento. Por consiguiente, somos dioses. 2. Jesús. Según la nueva era, Jesús es un hombre que evolucionó hasta convertirse en un maestro ascendido, un ser parecido a los dioses por medio del ocultismo y las disciplinas metafísicas. 3. Cristo. Según la nueva era, Cristo es una fuerza impersonal que descansó sobre el hombre llamado Jesús, haciéndolo especial, pero también ha descansado sobre otros y puede descansar incluso sobre nosotros. 4. La Biblia. Según la nueva era, en el mejor de los casos, la Biblia es una obra de secretos cabalísticos que solo los maestros ascendidos pueden comprender. En el peor de los casos, es un ridículo libro de leyendas judías. 5. La salvación. Según la nueva era, por medio de obras de disciplinas ocultistas, puedes alcanzar la salvación. La ley del karma es irresistible y es lo que nos juzga. Y eso es ineludible. 6. Negación de la muerte. La nueva era tiene la creencia en la reencarnación. La mayoría de los miembros de la nueva era creen que los seres humanos pueden evolucionar hasta ser dioses a través de numerosas vidas. 7. Una cosmovisión mágica. Los adeptos a la nueva era tienen precisamente esto: el concepto del universo como una maquinaria que es posible manipular por medio de unas complicadas técnicas mentales y espirituales. No hay un Dios soberano. Tenemos control. Número 8. Intolerancia con el monoteísmo. Según la nueva era, o los adeptos a la nueva era, los judíos, cristianos y musulmanes son considerados como contrarrevolucionarios. Deben evolucionar o ser purificados. Podemos hallar los comienzos inmediatos del movimiento de la nueva era en el fermento cultural de los años 60. La contracultura hippie, por ejemplo, el interés en las drogas y el misticismo, también la destrucción de la moralidad tradicional, el feminismo, la Wicca y la teología, una psicología humanista y transpersonal, el desarme mundial y diversos proyectos de hambre, el humanismo secular. Para las numerosas personas que carecen de un ancla, que no tienen normas por las cuales darle dirección a su vida, el mundo se ha convertido en una pesadilla surrealista. Colectivamente terminan con una sensación subjetiva de pérdida y un sentido de aislamiento y de soledad causados por este bombardeo masivo de los sentidos. Este fenómeno tiene un propósito y una meta, orquestados por el mismo maestro del engaño, quien quiere que creamos que el alivio a esto se halla en las enseñanzas de la nueva era. La respuesta cristiana a este fenómeno mundial es esta. Billy Graham habló en una gran conferencia sobre evangelismo. Señaló el conocido hecho de que dentro del corazón de cada ser humano hay un gran vacío que solo se puede llenar con la santidad de Dios.
Dios nos hizo con este vacío lleno de su presencia en el huerto del Edén. Pero cuando nosotros nos separamos de Él, nuestros sistemas espirituales se volvieron defectuosos. Lo único que podrá llenar este vacío nuestro es Dios mismo. Mientras el ser humano no regrese a su comunión con Dios por medio de Jesucristo, este vacío nos seguirá causando dolor. Son demasiadas las personas que lo han tratado de llenar con todo, menos con el Señor. Y esto es especialmente cierto con respecto a los que se han perdido en las mentiras de la nueva era. El apóstol Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Primera de Corintios 1, 18 al 22. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, versículo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo la comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Los maestros de la nueva era se han dado cuenta de que se pueden aprovechar del estado caótico en el que se halla la humanidad actualmente, a base de ofrecerles a nuestro perturbado mundo un apetecido tipo de paz que tranquiliza los adoloridos nervios de la sociedad, sin que ésta se tenga que enfrentar con su creador. La única forma de que alguien tenga alguna vez alguna relación genuina con el Dios todopoderoso que creó este universo es por medio de Jesucristo, su Hijo unigénito. ¿Usted qué opina, amable televidente? ¿Ha escuchado de la nueva era? ¿Conoce usted los conceptos que maneja la nueva era? Es algo que está actualmente muy en boga. No digo en moda, está vigente. Hay mucha gente que en lugar de acercarse a Jesucristo, a Dios por medio de Jesucristo, prefieren todas esas enseñanzas esotéricas, mágicas y demás, donde no tienen que enfrentar a su creador, donde no tienen que entregar cuentas al creador. Pero bueno, cada quien tiene su opinión y yo también la dejo a su criterio. Ahora vamos a compartirles otro artículo, y pues como es costumbre en nosotros, los temas son muy diversos, muy variados, porque queremos que nuestros lectores tengan acceso a la mayor cantidad de información y conceptos que pueden ampliar su panorama, no solo de conocimiento, sino de espiritual. Esta se llama Descripturación de la Biblia. Fue escrita por un judío mesiánico, el rabino Dan Ben Abraham. Y dice así, mire:
Con el olvido de las raíces hebreas del cristianismo ha ocurrido lo que se llama descripturación de las escrituras. En teología se estudian tres conceptos muy importantes: inspiración de la Biblia, revelación e inscripturación. Inscripturación es el término técnico que se usa dentro de la teología para explicar el fenómeno de que en la escritura no tenemos toda la revelación, pero sí la que Dios quiso que se escribiera. No todo lo que está en el documento, que se conoce popularmente como Pentateuco, es todo lo que Moisés enseñó a los hijos de Israel, pero lo que está escrito ahí es lo que Dios inspiró a escribir. El mismo caso sucede, por ejemplo, con el documento llamado Evangelio de Juan. Leemos casi al final: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. La vida de Jesús va mucho más allá de lo que encontramos en los evangelios, pero el Espíritu guió a Juan para preservar lo que ahí está escrito, y a eso se llama inscripturación. Si la inscripturación es la preservación revelacional de los dichos de los profetas y de Jesús, descripturación significa un daño, abuso y tergiversación de eso que nos fue dejado por escrito. ¿Cómo se refleja esta descripturación? En primer lugar, en una adulterada presentación de las escrituras, usando en su nomenclatura y notas marginales conceptos, vocabulario y formatos que, si bien es cierto que no forman parte de los manuscritos de los que proviene la versión, debido a la naturaleza antisemita y pagana de estas notas, son indignas de coexistir junto al texto sagrado. Un ejemplo de esto son los títulos dados a los evangelios y a las cartas apostólicas, donde se introducen conceptos católicos que se relacionan con la beatificación. Ciertamente, en los manuscritos originales de donde provienen las traducciones no aparecen títulos como San Mateo o San Juan, porque los llamados padres de la Iglesia y los traductores fueron los que introdujeron esta nomenclatura. Otro ejemplo es la introducción a las escrituras de mapas y cartografías de la tierra de Israel, donde aparecen no solamente una cartografía antisemita, sino también una nomenclatura geográfica antibíblica. Por ejemplo, en la mayoría de las Biblias que manejamos encontramos mapas que contienen dibujadas según la Palestina del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento, pero no existe tal cosa como tierra de la Palestina. Este nombre tiene su origen en Roma y no en la Biblia, así que esto es un vocabulario pagano, es antijudío y antisemita. Del año 132 al 135 después de Cristo, hubo una segunda guerra de judíos contra romanos. Los segundos pensaron en conquistar Jerusalén y aquella batalla fue ganada por Roma. A raíz de esto, Roma prohibió a los judíos entrar en Israel y posteriormente le cambió el nombre a Jerusalén por Palestina en honor al dios de los filisteos. En nuestros textos bíblicos actuales existe una incorrecta traducción, pues muchos pasajes exigen un conocimiento de la cultura hebrea para hacer una traducción fiel al original, cosa que muchos traductores ignoran por buena o mala fe, utilizando una serie de principios de traducción impuestos por una teología que es antisemita por su naturaleza. No podemos perder de vista que la Biblia es un conjunto de libros escritos por hombres bajo inspiración divina, los cuales fueron hebreos, y esa mentalidad se hizo presente en el estilo literario al escribir el texto bíblico. Acercarse a la Biblia desconociendo este hecho es muy dañino para el entendimiento de las Escrituras. Entonces, el problema radica en que ignoramos la importancia que tiene el conocimiento apropiado de la cultura hebrea en la lectura de las Escrituras, pues hay expresiones en las Escrituras hebreas que no tienen sentido excepto que se miren y se traduzcan desde una perspectiva hebrea. Así es que, desconociendo este trasfondo hebreo, se ha distorsionado el significado de muchos pasajes de las Escrituras. Así es que, amado televidente, pues necesitamos conocer ese trasfondo hebreo. Pues bien,
Esto es todo, les agradecemos su atención y nos vemos hasta la próxima. Un servidor, Francisco Sánchez, a sus órdenes.